ahí, manifiéstense por favor. Choluteca, aquí estamos, doctor. Muy bien, Choluteca. ¿Wilson? Sí, aquí estamos, doctor. Ahí está la gráfica, ¿ya la vio? Aquí estamos, viendo. Ya nos dio la gráfica. Sí, es esa la gráfica que faltaba. Igualita, doctor. ¿Sí salió? Sí, nos salió. ¿Qué es lo que hicimos para hacer esa gráfica? Todos pongan atención, es la que faltaba. Lo que hice fue traer los datos del PIB, nada más que si ustedes se fijan en este cuadro, esta computadora no permite mover gráficas, por eso es que las otras las borré, pero... Cihuatepeque, listo, doctor. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, doctor, perfecto. Ok. Imposible agrandar esta gráfica, pero bueno, ahí la pueden ver. ¿Qué es lo que faltaba? Era ver la evolución de la deuda en el Producto Interno Bruto. Lo que hice fue traer los datos del Producto Interno Bruto a precios constantes. Acuérdense que a precios constantes significa que ya no tiene inflación, está deflactado. Las variables nominales no funcionan porque no nos interesa medir la inflación, sino el crecimiento real. Entonces, ya que estaba ahí el PIB, lo traje, pero si se fijan está completo y nuestra tabla aquí dice que está medida, como pueden ver ahí donde se está poniendo rojo, en millones de dólares. Por lo tanto significa que está multiplicada por 1.000.000 o que está dividida por 1.000.000, como lo querramos ver, y por eso este dato lo dividí entre 1.000.000 para que los datos fueran comparables. Eso fue lo que hice. Y luego simplemente dividí, como pueden ver la fórmula, este dato de deuda de 236.000, medido está en millones de dólares, entre el Producto Interno Bruto, lo multipliqué por 100 y me dio esta tasa que tenemos aquí. Y finalmente, si alguien tiene una duda, dígala ahora. Y después lo que hice fue graficarlo. Y encontré esta gráfica. Participación de la deuda externa en el Producto Interno Bruto. ¿Qué dice esa gráfica? Necesitamos que la gente participe para que pueda ganar 15% en la clase. Bien, sí, muy buenas noches. Mi nombre es Isaac Gallegos. Puedo decir que la gráfica en cuanto a la parte porcentual del 20% tiene un pico ahí entre el 9 y el 10. No sé si son años lo que está... ¿Bien? Sí, son los años 2009 y 2000, en el 2010 llegó casi al 30% la participación de la deuda externa en del Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Cuánto pesa la deuda pública y la deuda privada? Lo que estamos viendo ahora es cuánto representa la economía la deuda externa. Quiere decir que esa parte del PIB se dice para pagar la presenta. Estos parámetros son relativos, son necesarios para cualquier análisis. Yo no puedo decir soy muy gordo, o soy muy delgado, soy muy alto, o soy muy bajo. ¿Cómo eso tiene sentido? Esos términos son relativos. Correcto. Sí. Sí.
Sí, lo que veo interesante ahí es la parte donde ya el apalancamiento va en disminución, ¿verdad? Llega al 2016 a estar, entre el 2015 y 2016, a tener una línea, ¿verdad? Una constante que puede decirse de que la han mantenido así durante 2 años, a lo largo de 2 años, ¿verdad? Sí, bueno, un año, perdón, entre el 2015 y 2016, sí, un año, correcto. Me llama la atención la otra. Sí. Ujú. Correcto. Que ayuden a ver. Doctor, más bien yo le tenía una pregunta. Si nosotros estamos viendo que la participación o la deuda está o ha disminuido en lo que son los últimos del 2010, ¿verdad? Perdón, sí, como proporción del PIB. ¿Por qué sigue una tendencia de incremento en lo que usted está, en lo que marcó ahí? Porque a pesar de que vemos que en los últimos años la deuda como proporción del PIB se ha reducido, aún así vemos que la tendencia es creciente, porque estamos midiendo la participación de la deuda en el PIB, no la deuda en sí misma, ¿de acuerdo? Finalmente, el conjunto de años en promedio, muestra que la tendencia de este país es a endeudarse cada vez más. A pesar de, por eso nos interesa esta línea y no caigamos en el engaño y decir, como decía Isaac inicialmente, se dejó llevar, ¿no? Miren, ya mejoró. No, esa es la coyuntura económica, pero nos interesa la estructura económica. No porque hoy tenga controlada la situación significa que estoy en condiciones de seguir teniéndola en esa forma. Desafortunadamente para Brasil y para el resto de América Latina, cuando entramos en una crisis podemos salir en un año o dos, pero no es improbable volver a caer inmediatamente en otra crisis. En un país desarrollado, dada la estructura o la solidez económica, el país cae, pero retoma el rumbo del crecimiento y pueden pasar 8 o 10 años. Las economías todas son cíclicas, ¿eh? En el capitalismo, el 100% de los países tiene altibajos. A eso se le llama ciclo económico. No existe una economía que tenga una tendencia creciente al infinito. Sí puede tener un crecimiento sostenido. ¿Qué significa? Que vaya creciendo en un porcentaje a un mismo ritmo cada vez, pero no es al infinito, siempre tiene que estar subiendo y bajando. Por eso fluctuando, a eso se le llama el ciclo económico. Por eso los países, cuando empiezan a tener tendencias alcistas y que mantienen un ritmo de crecimiento, cuando viene la crisis, lo pueden soportar, porque tienen suficiente infraestructura para poder hacerlo, ¿no? Y los países menos desarrollados pues, están en condiciones de vulnerabilidad. Si entramos en una crisis tenemos que pedir prestado porque no tenemos dinero suficiente para poder salir, tenemos problemas en el sector externo, problemas en el mercado interno, problemas de desempleo, se nos puede desatar la inseguridad, todo ese tipo de cosas genera la vulnerabilidad y la zozobra, ¿no? La incertidumbre en precisamente por no tener una estructura. Entonces, precisamente lo que nos interesa es ver
la tendencia, ¿no? El promedio de lo que ha ocurrido los últimos 16 años en Brasil es que su deuda como proporción del PIB, ¿verdad?, tendió a crecer. Por lo menos 3 años o 4 seguidos, que se mantenga o que vaya para abajo, y entonces cambiaría, ¿no? Habría un punto de inflexión en esta para que fuera hacia abajo, ¿no? En términos matemáticos. Todo porque por el conjunto de análisis que estamos teniendo. Si nada más hubiéramos analizado de 2013 a 2016, aún así hubiéramos encontrado lo mismo por este pico, ¿no? Sí, de todo ese lapso de años. Sí. Y eso es lo que nos interesa en este análisis que estamos realizando. ¿De acuerdo? La tendencia de largo plazo, de por lo menos 15 años, los últimos 15 años, para ver la prospectiva, ¿no? El día de hoy, ¿qué día es hoy? Reprobados. El día de hoy, 11 de mayo del 2018, ¿qué podemos decir respecto de la deuda de Brasil como proporción del PIB? Que tiende al crecimiento. A pesar de que los últimos 2 años ha tenido incluso un número, ¿ya vieron?, por debajo de los positivos. Esa es la perspectiva que nos interesa hacer. ¿Dudas hasta ahí? Sí. ¿Hasta ahí una duda? Muy bien. Ninguna, doctor. Perfecto. Ahora vamos a analizar. Este ya lo analizamos, ¿verdad? La parte del consumo ya la revisamos. Indicadores de producción agropecuaria. Todos quiero que vean esa hoja de cálculo y quiero que si pueden empiecen a manipular los datos. Aquí no hay que hacer tasa de crecimiento. Simplemente podemos graficar los datos tal y como están o hacer proporción. ¿Cuál es el principal insumo que vende Brasil al resto del mundo? Caña de azúcar es el producto que es el que más vende. Pero eso depende del año, ¿no? ¿Pudieran ustedes hacer la gráfica o la puedo hacer ahí? La gráfica como proporción. Lo que respondieron de forma visual, como dijo Confucio, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para tener esa certeza? Tendríamos que hacer una gráfica de tasa de participación. No la voy a hacer, pero ustedes la pueden hacer y la deben hacer en su tarea, ¿no? Podríamos hacer una tasa de participación donde venga café, soya, naranja, caña de azúcar, cacao, tabaco, algodón, maní y ricino. Cada una de esas, antes de graficarlas, tendrían que dividirlas entre la sumatoria de esos mismos. O sea, lo voy a hacer uno para que vean de qué se trata. Lo que tendrían que hacer, todos vean la pantalla. Es esa suma. Y ya que tienen esa suma, bueno, la hacen para todos los años. Lo que tienen que hacer es dividir cada uno de estos entre el total, ¿sí? Yo lo pondría ahí arriba, pero a ver, lo voy a hacer, pero... ¿Todos vieron lo que hice? Ese número rojo que aparece ahí en la pantalla es la sumatoria de todos los bienes exportables de Brasil.
Ya que tienen ese dato, cada uno de estos datos tendrían que dividirlo entre multiplicarlo por 100 y luego obtener un gráfico donde tengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas. Y la que esté hasta arriba de esas líneas, así en automático, ahora sí para hacerle caso a Confucio, ¿no? La que esté hasta arriba se refiere al producto más importante de exportación del Brasil. Esa es la forma real de decirlo. A la vista podemos verlo porque sobresale, pero para ver cuál es el segundo y el tercero y el cuarto, pero quiero que ustedes lo hagan, es así de fácil. Ya que tenemos eso, ¿para qué sirve hacer ese análisis? Vamos a decir, ¿cuál es el principal producto de exportación de Brasil? En este caso dijimos es la caña de azúcar. ¿Para qué nos sirve saber cuál es el principal producto exportable de un país? Piensen en lo que ustedes conocen. ¿Les suena algo como potencia exportadora del mundo Honduras de café? ¿Sí suena o no suena? Sí, muy bien. ¿Qué sucedería si de repente el mundo descubriera que el café mata a las personas? Nadie tomaríamos. Eso sería una maldición horrible, por lo menos para mí. No puedo vivir sin café, ¿verdad? Pero, piensen lo que ocurriría con Honduras. ¿Qué ocurriría? Su principal producto exportable se volvería cero y entonces dejarían de llegar divisas que están ayudando a reducir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y eso haría que la economía en automático se contrajera. ¿Qué más ocurriría al interior del país? Eso es el problema que nos viene del exterior. Al interior del país, ¿qué más ocurriría? La gente que se dedica a esta actividad primaria, que tiene ese negocio, muy bien, perdería su mercado y entonces se declararía en quiebra y dejaría de pagar los financiamientos que está teniendo para esa producción y eso afectaría al sector financiero, que en el caso de Honduras se concentra en el mercado de dinero en la banca, pero en general habría una cadena. Y luego las personas, todas aquellas personas empleadas en esta actividad también se verían afectadas. Y luego la parte del comercio. Si se fijan el conjunto de encadenamiento productivo que genera una actividad como esta, y la industria, habría muchas industrias que se verían afectadas. La industria de transportación que transporta el café sufriría una crisis. Y todos aquellos que se dedican al empaque y embalaje sufrirían una crisis. Y entonces estamos hablando de algo muy grave, ¿no? Piensen que, por eso pongo el caso de Honduras para que ustedes puedan reflexionar lo que significa. Cuando un país no tiene suficientemente diversificadas sus exportaciones, se vuelve vulnerable. En el caso de Brasil, ¿qué podemos observar? Que sensiblemente la exportación de caña de azúcar es mucho mayor que el resto de sus bienes exportables. Eso habla de que no tiene suficientemente diversificado sus productos exportables. ¿De qué depende? Pues de las ventajas naturales. ¿Por qué Honduras exporta café y no exporta granos básicos? Porque su ventaja natural y su ventaja comparativa y sus ventajas competitivas se generan en la producción del café. Muy bien. Pero ¿qué tendría que hacer? Aún así, diversificarse, ¿no? Que no represente tanto porque se vuelve vulnerable. El riesgo que presenta una economía cuando concentra su exportación en un solo bien o servicio de una manera como la que estamos viendo en Brasil, en automático se vuelve vulnerable. De la misma empresa, pues. Es decir, deben funcionar las empresas igualmente de manera diversificada. En sus productos, pues, se vuelven menos vulnerables. Muy bien, y en el mercado financiero igual, nadie va a apostar su dinero en acciones de una sola empresa. Hay que diversificar, aplica para todo. ¿Qué pasó aquí en Honduras no me acuerdo qué año, 2008, 2009, con la exportación del melón, cuando aquí en Honduras pusieron lo que es por la plaga de la salmonela, que después pusieron un paro que no podían exportar y se fue a la crisis y hubo por la parte sur, que es donde más hay mercado de ese rubro, hubo bastante problemas económicos. Muy bien, eso es lo que quiero, que entren en el tema del análisis, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí?
¿Qué es lo que vende Brasil? ¿Es importante entonces saber lo que un país vende para entender su desarrollo económico y político? 100%. Para empezar, tendríamos que ver lo que representan las exportaciones y las importaciones del PIB. Para entender, si representan menos del 10%, al país no le importa lo que ocurre en los mercados internacionales. Pero nosotros creo que ya habíamos revisado ese análisis y veíamos quiénes son sus principales compradores y vendedores. ¿Se acuerdan? Ahí estaba China y Estados Unidos. ¿Qué venderá Brasil entonces a China y Estados Unidos? Pues ahí podemos, bueno, aquí no lo podemos ver, está en la otra hoja, pero sí podemos intuir qué es lo que más vende. Pues caña de azúcar, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre con la caña de azúcar? Quiero que vean la gráfica, cómo va creciendo, va creciendo. ¿Por qué? Porque el azúcar representa uno de los principales commodities a nivel internacional. ¿Qué significa eso? Que los precios no los determina Brasil, sino los determina el mercado mundial. ¿Y ese quién es? Todos los países del mundo que compran y venden la oferta y demanda, que compran y venden caña de azúcar, están determinando su precio. Y los precios de los commodities los últimos 20 años, como ahí se puede ver, bueno, algunos han tendido a la alza, hay algunos otros importantes que han tendido a la baja, ¿no? Pero es importante que ha tendido a la alza y eso afecta positivamente a Brasil. Sin embargo, también ya vimos que su crecimiento en lo general ha sido a la baja, no ha sido suficiente dinamismo el que ha generado la venta de este producto. Pero quiero que vean cómo ha crecido el precio. Ahí se ve el precio aunque esté en valor, ¿no? Es precio por cantidad. El precio y la cantidad de caña de azúcar que ha venido vendiendo Brasil. ¿Qué otra cosa será importante de los productos que vende Brasil? ¿Cuál sería el segundo más importante? La soya. Muy bien. Y ahí hay otros competidores. Y el tercero probablemente sería el café y el algodón. Pero ahí tiene más competidores. Y después del lado de consumo interno, ¿cuál es el principal bien que tenemos ahí de la producción agropecuaria? ¿Qué es lo que más consumen de lo que producen en el campo los brasileños? Que no lo venden, sino que ellos se lo quedan. Maíz. Muy bien, yo quisiera que todos hicieran las gráficas y entonces me convencieran más con la línea que está hasta arriba, pero a la vista, efectivamente, muy bien para todos los que contestaron, tienen un punto más, lástima que no los veo y no sé quiénes son. Maíz. Muy bien, eso es lo principal. Y aquí entonces tenemos que preguntarnos, ¿Brasil produce maíz? Por lo menos vemos que no es un bien exportable. Por lo tanto, significa que ese consumo de maíz que tienen proviene tanto de la producción interna como externa. Pero ahí estamos hablando de qué es lo que producen ellos y más consumen. Entonces es maíz. Habría que ver en la otra hoja que teníamos la vez pasada, donde vienen los patrones de consumo, ¿no? Si esta cantidad coincide con lo que los brasileños consumen. Si sí, significaría que están al 100%. Pero nosotros ya vimos que tienen una deuda en su sector externo terrible. Eso significa que no es cierto, que están comprando muchísimos productos que ellos son incapaces, porque la naturaleza no se los da, o sus condiciones de producción para producir. Entonces, ¿qué es lo que más producen los brasileños que ellos mismos consumen? Maíz, ahí queda. Y bueno, abajo tenemos otros productos del sector agropecuario, que tampoco son exportables, significa que ellos los producen, carne de vaca, carne de puerco, carne de ave, que básicamente es pollo, y leche. ¿Qué es lo que más producen? ¿No? Bueno, en algunos periodos sí, leche, y en otros, carne de vacuno. ¿Sí? Se cambia de trayectoria, ¿verdad? De repente está produciendo más de una y de repente está produciendo más de otra. ¿Qué conocemos hoy de los brasileños que no conocíamos hace 10 minutos, aún sin ir a Brasil?
que consumen maíz, ¿ya vieron? O sea, que consumen maíz. Y si vemos eso de Honduras, ¿qué creen que dice? Dice que consumen plátano y banano. ¿Y se parece a algo que tiene que ver con lo que sí hacen los hondureños? Sí, yo por eso soy feliz cuando vengo, porque es delicioso, ¿no? Como de todo. Entonces, no, cambió la trayectoria, ¿de acuerdo? Los patrones de consumo de los países cambian. De hecho, los patrones de consumo en la era de la globalización han cambiado. Los últimos 20 años, el resto del mundo consume más igual que los demás del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que desde hace 20 años a la fecha, los datos demuestran que los habitantes nos volvimos más globales. Ajá. Que se ha uniformado lo que consumimos, no nada más de alimentos, en general de todo, ¿no? Yo lo mencionaba un poco la sesión anterior, cuando les decía, ¿no? ¿Y usted tiene Netflix en su casa? Sí, sí tengo Netflix. La Casa de Papel. Ella está viendo La Casa, yo ya vi unos capítulos, y son los que se meten a robar, ¿no? Muy bien. ¿Quién más estará viendo La Casa de Papel? Pues para empezar los españoles, porque ellos la produjeron, ¿no? Allá. Significa que consumimos los mismos bienes de entretenimiento que consumen los demás. ¿Y en China alguien la estará viendo? Probablemente sí. Pero si nos fuéramos a Argentina, a Costa Rica, a Colombia, y yo hiciera esa pregunta, obtendríamos la respuesta que no tenemos que ir a comprobar, ¿verdad? ¿Qué significa? Pues que cada vez consumimos más igual. ¿Sí me explico? Porque nos estamos volviendo ciudadanos globales. Ajá. Ahí hay dos cosas, no nada más La Casa de Papel. ¿Qué hay primero? La forma en la que vemos o adquirimos el entretenimiento. Ajá. Antes, ¿qué hacíamos? Pues consumíamos más los productos de televisión o el cine y ahí terminaba, ¿no? Hoy en día hay más formas de hacerlo, pero no. El Netflix no fue inventado en Honduras, ¿verdad? ¿Dónde fue inventado? En Estados Unidos. Y hoy en día es una de las empresas más ricas del mundo. Hay 5 de este tipo de empresas, que son las más ricas del mundo, ¿no? El Netflix, el Spotify, obviamente Facebook con WhatsApp, que son de la misma, obviamente Google, con YouTube y todo eso, Apple. Entonces esas son ya de las más ricas ahora. Pero ¿qué es lo que reflejan? Que cada vez consumimos más igual todos, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta aplicación que usamos todos tan común, yo quisiera que unos más, de Excel, ¿no? ¿Será la misma aplicación que usan en todo el mundo? Sí, por eso Bill Gates es el segundo hombre más rico del mundo, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos. Lo mismo ocurrirá con los productos, cada vez más. Cada vez más consumimos cosas y comemos cosas que antes no comíamos. ¿Sí lo ven? Nos vestimos con ropa que es diseñada en otra parte que es diseñada en una parte del mundo, que es confeccionada en otra parte del mundo, que es maquilada en otra parte del mundo, que es etiquetada en otra parte del mundo, y vamos y la compramos en otra parte del mundo. Globalización, ¿no? Entonces, como lo que está sucediendo en Puerto Rico ahorita, con las famosas iguanas. Puerto Rico no consume las iguanas. Entonces se está proliferando tanto la iguana que hacen surcos por debajo de las calles, unen los surcos y se están hundiendo las calles por mucha proliferación de iguanas. Entonces, han llegado empresas internacionales a captar esas iguanas, ¿verdad? Y venderlas al mercado internacional. Entonces ya es una fuente de ingresos de eso que le estaba ocasionando problemas a Puerto Rico para que le vengan divisas. Entonces así funciona el mercado internacional. Muy bien, que las traigan a Honduras porque yo veía letreros ahí en la selva o no sé dónde, prohibido cazar y comer iguana, ¿sí? En México todavía se tropieza uno con las iguanas y ahí sí nos las comemos. Allá nos comemos cualquier cosa que se mueva o hasta que no se mueva. Aquí hacemos sopa las iguanas. Muy bien, entonces a eso nos referimos con esta parte de los bienes de consumo. Cada vez, ¿no? Comemos más. Obviamente nunca vamos a vender carne de vacuno a la India, ¿verdad?
pero sí vamos, porque depende también de las cuestiones culturales, pero sí, cada vez hay una extensión más. Entonces, conclusión, ¿de qué nos sirve saber los patrones de consumo de un país para conocer un poco más de su comportamiento económico? ¿De acuerdo? Y ya también podemos ver ahí su nivel de tecnificación, ¿no? Entonces, vamos a ver la otra parte. Sí. En el caso de Honduras, uno de los productos que incluso supera la producción de maíz es la palma africana. Cualquiera diría que nosotros consumimos palma africana para un consumo interno, pero realmente la palma africana es más para exportación. Entonces, ¿cómo se interpretaría eso? Tiene interpretación, no está en nuestro tema, pero con gusto te contesto porque está bueno el tema. Desde hace muchos años, ustedes saben, yo no les voy a venir a platicar, que el caso de Honduras funcionaba mucho como las famosas economías de enclave. Había muchas empresas internacionales que venían a producir acá, pero el 100% de la producción se la llevaban a los países de origen de esas empresas. Eso significa eso de economías de enclave. En el caso de la palma africana, en el mundo se sabe que Honduras y otros países son los principales productores, por lo que les interesa es el aceite, ¿no? Que de ahí se genera. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta porque se ve en la balanza de pagos que como el 90% de la producción, sí consumen algo, pero como el 90% de la producción se vende en estos indicadores, en esas hojas que yo les di de información, ahí pueden ver todo lo que se produce y todo lo que se consume dentro del país o se produce para vender. Es una ventaja comparativa que tiene Honduras. Es más barato producirlo en Honduras que en otros países, dadas las condiciones de tierra y las condiciones climáticas. Por eso se viene y se produce aquí. Ahí hay un caso particular, por eso decía, así te contesto porque hay algo interesante. Cada vez Honduras se ha vuelto más potencia exportadora en este ramo, pero desafortunadamente no se ha beneficiado porque los precios internacionales se cayeron. Y hoy cuesta la mitad de lo que costaba hace 6 años, a nivel precio internacional. Entonces, desafortunadamente, aunque exportan más en dinero, que es lo que se refleja en esto, ¿se acuerdan que les dije que está medido en dinero? Desafortunadamente, el precio ha venido bajando porque es un precio internacional. También derivado de que se ha concentrado mucho la producción en algunos lugares y al haber más producto en el mundo, pues tiende a abaratarse, ¿no? Pero sí, ¿cómo se interpreta? Ahí se puede ver. Se interpreta que el país funciona como una economía de enclave o se interpreta como el país aprovecha las ventajas comparativas y competitivas. Por ejemplo, los países del Medio Oriente que producen mucho petróleo, más del 90% del petróleo que producen lo venden, es igual, no se lo quedan ellos porque no tienen suficiente industria, para utilizar ese exceso de combustible. Y Estados Unidos compra como el 60 o 70%, y el resto del mundo compran lo demás, ¿no? Por eso esos países tienen mucho dinero, pero básicamente se concentran en eso, y no por ello tienen muy buenos niveles de vida, porque está concentrado ahí. O sea, tienen mucho dinero, pero tampoco se benefician suficiente. No, por ejemplo, ahí los últimos 20 meses los precios del petróleo se cayeron. Se cayeron terriblemente. No sé si han visto entre los precios de los principales, ¿no? Todos los países que venden petróleo sufren. Por ejemplo, México, de donde yo vengo, su principal producto exportable es petróleo. Y resulta que en los últimos 2 años se dio cuenta que ya se le va a acabar. Y además resulta que los precios se cayeron. Y entonces el gobierno duplicó su deuda en 2 años. Porque no tuvo de dónde obtener esas divisas, tuvo que depreciar la moneda y entonces teníamos que pagar cada vez más caro un dólar para que valiera la pena. Pero eso es lo que ocurre con los países cuando no hay suficiente diversificación, ¿no? Por más grande o pequeño que seas, si estás concentrado nada más en algo, piénsenlo como personas. Si tenemos un trabajo y dependemos 100% nuestro ingreso de ese trabajo y nos despiden, ya. Entonces, por eso conviene que diversificar. ¿Cómo qué? Tener un negocio adicional, estar ahorrando para alquilar una casita, dar clases. Diversificar, ¿verdad?
para que lo homologuemos y veamos que funciona igual, ¿no? En economía y en finanzas todo funciona igual, tanto a nivel de finanzas personales como a nivel de finanzas corporativas, finanzas públicas, funciona idéntico, con más sofisticación dependiendo en qué estemos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿ahí qué tendrían que hacer para su tarea? Tienen que hacer esas proporciones, ajá, y llegar a las conclusiones más. Por eso nos estamos muriendo de frío. De hecho, lo pueden apagar, no hace calor. ¿O si sienten calor? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a pasar, eso que vimos, ¿cómo se llama en términos de Producto Interno Bruto? Se llama sector primario. El sector primario de la economía, ¿qué lo compone? La agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y todo esto que vimos en la anterior. ¿Mandé? Es muy bien, es lo que en términos de producción se conoce como materias primas, ajá, o productos sin valor agregado. Son los que nos da directamente la naturaleza con un poco de trabajo, ¿no? Dos, ahora vamos a ver el sector industrial. El sector industrial en materia de Producto Interno Bruto es el más importante. Si los países generan más riqueza en este sector, esa riqueza es mucho más potencial en términos de dinero que lo que se genera en el sector primario. ¿Por qué? Porque lo que acabo de mencionar en el sector primario, todos estos bienes o materias primas o commodities o como les quieran llamar, no tienen valor agregado, ¿sí? Si yo vendo productos que extraigo de la naturaleza, el valor agregado es igual a cero. Pero en el sector secundario, todos los productos tienen valor agregado. ¿Sí queda claro? Están transformados, procesados. Muy bien. ¿Qué podemos ver en este cuadro? Igual tendríamos que hacer nuestras gráficas. Si quieren las hago, pero quiero que vean lo siguiente. Doctor, Sí, adelante. en la explicación que mostró anteriormente, usted comparaba o se centraba más que todo en las exportaciones. De Me lo llama que la producen, más que en las exportaciones es de los principales productos del campo que produce Brasil, cuáles exporta y cuáles consume al interior del país. En eso me centraba, pero adelante dime. Para realizar el análisis, ¿nos enfocamos en ambas cosas o hacemos, le damos prioridad a las exportaciones? Por ejemplo, No, tengo tienen un... que ser las dos. Ah, ok, si usted mencionaba Tendría ahorita que hacer algo, dos gráficas. Me voy a regresar. por ejemplo, le voy a compartir una que tengo aquí sobre las exportaciones. A ver si la veo. Ahorita se la comparto. Le estoy compartiendo ahorita, no sé si puede ver la pantalla. Sí. Sí. Sí, ¿qué quiere que vea? Ok, aquí estoy colocando en la tabla de los valores de las exportaciones. Hice una fila por cada uno de los totales en relación a la participación que tienen, Sí. tomando el PIB en millones, así como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, me llama la atención que usted me menciona que para tomar como análisis, el sector que más le generaría, en este caso, utilidades, es el sector de manufactura. No. Ahí va el asunto otra vez. En este gráfico que presenta dice participación de productos
en relación al Producto Interno Bruto. Ese gráfico no se puede hacer en la forma en que lo hizo. Es incorrecto. Este gráfico solamente está relacionado a la participación que tienen los productos básicos, no todo. Sí, pero ese análisis, digamos, no es el relevante que nos interesa de los datos de la tabla anterior. Lo que nos interesa es simplemente una gráfica de participación. ¿Cuánto representa del total de los bienes exportables la soya, la caña de azúcar, el café? Y tener una línea de cada uno de esos productos. Eso es lo que nos interesa de lo anterior. Esta gráfica en realidad no nos interesa, no tiene mucho caso hacerla. Sí, sí, le preguntaba porque aquí como lo saqué en relación a cada uno de los sectores para exportación, Sí. entonces, pero quería saber si tenía alguna importancia en relación a los productos básicos, industrializados y los manufactureros. ¿Y cuál es la duda? A ver. Pero esta es otra hoja la que está viendo, sí. Sí, no, estaba en la 8. Sí. Es que la otra me llamaba la atención porque lo que menciona son toneladas, no la menciona como dinero, que es la que teníamos, la que estábamos desarrollando anteriormente, porque aquí es esta, la A5, y estamos Muy sacando bien. porcentaje de participación, pero en miles de toneladas, no en millones de dólares. Sí, acuérdense, para hacer el análisis de sector externo, tiene que ser en dinero o en porcentaje, porque un país puede exportar muchas toneladas, miles de millones de toneladas de lo que sea, pero eso puede representar poco dinero. Esa es parte de la duda, porque por ejemplo la caña de azúcar aquí genera mayor cantidad de producción, pero en toneladas. Si yo lo quiero ver en tema de millones de dólares a valor de exportaciones, es esta. Exacto, eso es lo que mencionábamos. Si lo hace en dinero, ese es el que nos interesa, el resultado que dé en dinero. Es precisamente lo que apuntábamos. Si está en valor, ese es lo que nos interesa. Si está en unidades de medida, el análisis es imposible porque no puede comparar peras con manzanas. ¿Sí me explicó? Sí, comprendo, doctor. Muy bien. Y de esa que está haciendo, sí vale la pena, pero valdría la pena ver las tres líneas, la de cada sector. Y esa, más que en una gráfica de línea, conviene en una gráfica de pie. Y ahí Sí. puede ver cuánto representa del total del PIB, que es el 100%, cuánto representa cada una. Hágala y compártanosla, por favor. Para que pueda ver en el valor, está sí, ahí viene, en la 8, en la que tenía ahí. Sí, aquí estoy. Me dijo que comparara cada uno de los rubros, en este caso es esta línea. Sí, por favor. Ok. Tiene que ser una línea por cada una. Sí, es esta, ¿verdad? Sí. Ah, pero creo que tiene que ser la otra, ¿verdad? Ok.
de Desarrollo Económico. Ah, mira, ya está, ¿tú trabajas en el banco? Sí. Sí. Doctor, Sí. tengo una propuesta del gráfico, pero no sé si es el correcto, creo que no. Lo que hice fue que marqué el valor del PIB en millones de dólares y cada uno de los totales por sector. Pero creo que esta no es la gráfica. No, tu gráfica está bien. Para que vea la diferencia que tiene Brasil entre su sector primario y su sector secundario. Habría que revisarla con detalle, pero no crea que está descabellada. La línea verde muestra los productos industrializados, en tanto la línea azul, ¿qué representa? ¿El total de la economía? Sí, sí, correcto. La roja, bueno, no, sí, algo no está bien, porque entre esas tres deberían de sumar la de arriba. Y algo no Lo que pasa es que lo estoy calculando en relación al total PIB, no ¿Sí? no al total, pero lo puedo cambiar. Ok, entonces usted me dice el total el valor de exportaciones. No, el total del PIB está bien. Porque le puedo agregar ese otro valor, permítame, vamos a ver. A ver. Vamos a agregar otro valor. No, se acaba. Clase particular. Es que quiere hacer un experimento de cuánto representa. Yo digo. En el Banco Mundial hay uno que dice Banco de Datos Económicos. Tiene todo lo que tenga que ver con economía y con finanzas también, que vienen todos los tipos de interés, tipos de cambio. Aquí está, doctor. A ver. Esta que tengo aquí en rojo es la del PIB de millones, el total. Muy bien. Esta otra que dice total es la que representa para el PIB el total de valor de exportaciones. Sí. Y las otras pequeñas es lo que representa cada uno de los tres sectores que seleccioné. Muy bien. Está bien, la tendencia de toda la economía es la misma, ¿ya vio? ¿Sí? Claro, y las tres de abajo, si usted las sumara, si les va poniendo una y arriba la otra y la otra, dan exactamente la línea azul que dice total, sin temor a equivocarme, lo cual significa que está bien. Muy bien. ¿Cuál es la conclusión de esta gráfica, Wilson? ¿Qué es lo que mueve la economía de Brasil?
¿El sector primario, el secundario o el terciario? Esa es la conclusión importante de esa gráfica. ¿Qué mueve a la economía? ¿Cuál es el motor de la economía? ¿El campo, la industria o los servicios? El campo. Creo que la industria es la que tiene el valor más alto. Muy bien. La industria, nada más que desafortunadamente, en relación al total de la economía, pues es muy bajo, ¿no? Pero Sí. efectivamente, el motor de la economía brasileña, a pesar de ser un país que todavía no alcanza suficientes niveles de desarrollo, está en la industria. Muy bien. Esta es la suma de las tres. En ese caso no tiene sentido agregar las líneas de tendencia. Es suficiente con ver cuál está arriba de la otra. Pero es oportuno mencionar, en este caso la industria es la que está soportando el crecimiento, pero es importante mencionarlo en relación a esta enorme brecha que existe. Sí, existe, pero no hay una brecha muy grande. Tendría que eliminar, haga clic sobre la línea roja y hágale suprimir. Muy bien, esta ya nos indica más. ¿Ya vio para qué le dije que la quitara? Entonces aquí, Correcto. si nosotros vemos la tendencia es la misma, de las tres. Ujú. A pesar de que los productos básicos tuvieron un incremento, si se fija los años, es la crisis mundial, la recesión de Estados Unidos, tuvieron un incremento por lo que ocurrió con los commodities exportables y luego retomó, otra vez volvió a estar, creció y luego otra vez volvió a tender hacia abajo. Ujú. Y ahí está la comprobación. Muy bien. Gracias, doctor. No, al contrario, muy bien, Gustavo. Bueno, ya casi para que se vayan a descansar, tenemos Brasil, el valor de las exportaciones free of board, que significa, tenemos productos básicos, productos industrializados y manufacturados. FOB, nada más es el Incoterm, que significa libre a bordo, es para el comercio, ¿no? Free of board, que significa cómo están yendo y viniendo. ¿Dónde ponen las mercancías? Muy bien. Esto, para que no se les olvide, voy a poner el título. Son valor de exportaciones, ¿de acuerdo? En valor es cuando decimos en dinero. Se multiplicó el precio de los bienes exportables por la cantidad. Todo medido en millones de dólares. Eso es importante. ¿Por qué todo está medido en dólares? Porque en la ONU se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿cuál es la moneda vehículo? Para que todo estuviera tasado en la misma referencia y pueda ser comparable. Si cada país usáramos nuestras monedas, sería un desastre, ¿no? Entonces, por eso todos dijeron en consenso que está bien que la moneda más utilizada era el dólar y por eso siempre los datos los van a encontrar en dólares, aunque los europeos utilizan siempre en euros y en dólares, a excepción de los ingleses que todo lo tasan en libras, porque ellos son ingleses y no se juntan con la chusma. Entonces, en esta gráfica nosotros vemos el valor de las exportaciones y vemos los productos básicos. Doctor. Sí. De San Pedro Sula no miramos la presentación. Doctor, que no se mira. Fuerte, hábleme fuerte que no lo oigo. No miramos la presentación de San Pedro, doctor. ¿No miran la presentación? No. Abran los ojos. Sí, Guatepeque tampoco. ¿No? No es cierto. Ando desvelado, pero no tanto, doctor. Ahí va. Ahí veo a Francis todavía despierto. Muy bien. Todavía por acá, doctor, con 2 horas de sueño, nada más, los últimos 3 días, pero ahí vamos. Sí. No, bueno, ya el lunes se recupera. No, el lunes sigo igual, toda la otra semana. ¿Ya lo ven, el Excel? Perfecto, hoy sí. Perfecto. Compañeros de Sigua, de Cholu. No, doctor, yo no lo veo todavía. ¿No? A ver. No, Guatepeque no la vemos. Guatepeque no lo ve. Ahí. Ahora sí.
Ah, pero yo ya Listo. no la veo. ¿Ahí ya la ven? Sí, en serio, yo ya no la veo. ¿Ya la ven Sí. ustedes? Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Entonces ahí vamos. Gracias. Luis, ¿verdad? Gracias, Luis. Eres el homólogo de Ever allá. Unos buenazos. Muy bien. Entonces quiero que vean el valor de las exportaciones. Productos básicos, productos industrializados y productos manufactureros. ¿Qué es lo más importante? Hablando sectorialmente de los productos exportables de Brasil. Véanlo. Los... Uy, que no. Un poquito a la izquierda. Tiene que ser el de arriba, el primero. El más importante. Los minerales, productos, bienes y servicios. Brasil exporta al mundo del año 2000 al año 2010. ¿Qué es lo que más ha exportado? Productos del sector primario. Secundario. O productos del sector secundario. Sí, secundario, industrializado. Ahí veo productos industrializados. Ah, es. ¿Para toda la serie de datos? Sí. Sí, tiene que ver la relación. Sí. Correcto. Ah, ah, ok. Todo lo. No, sí, no, no. Sí, no, sí. Serían los industrializados. Ese sería el más. Todos podrían hacer la gráfica para demostrar, Isaac, lo que Isaac está diciendo. Él nos dice que lo que más vale en dinero de las exportaciones de Brasil son los productos del sector secundario. ¿Qué tendríamos que preguntarnos aquí? Si esos productos del sector secundario lo producen empresas brasileñas o son transnacionales. ¿Sí ven hacia dónde va la idea del análisis? Eso es muy importante. Sí, ya habíamos aprendido en el curso anterior que todo lo que se produce en un país se suma en el PIB de ese país, pero la riqueza que se genera por las ventas de ese producto sí se van al país de origen. Entonces, ¿vale? Como todas las maquilas. Sí suma en el PIB de aquí, genera empleo aquí, genera dinero aquí, igual en todo el mundo. La pregunta es si ese dinero de la inversión se queda en el país o se va al país de origen, y la respuesta es, se va a las matrices, lo cual, en ese proceso todos ganan, ¿no? Pero obviamente, ¿quién gana más? Pues la empresa transnacional. Entonces, aquí la pregunta siguiente que tendríamos que hacer es, esa producción del sector industrial la hacen empresas brasileñas o empresas transnacionales. Tan solo recordemos que las empresas alemanas tienen una participación muy importante en la economía brasileña. Tiene muchas transnacionales, ¿no? Están las automotrices, pero también están las empresas de la industria farmacéutica, que son de las empresas más ricas a nivel mundial, después de las empresas de servicios actualmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una cuestión que reflexionar y que investigar para el caso de cuando hagamos el análisis completo de un país. Por lo pronto ya sabemos qué es lo que más genera dinero en la cuenta corriente de la balanza de pagos de Brasil: la exportación de bienes del sector secundario. Esa es la conclusión que tienen que escribir. Para el caso de Brasil, y de acuerdo con la gráfica anterior, que me imagino todos van a hacer, ahí ponen, ¿no? Es evidente que el sector secundario es el más dinámico en cuanto al sector externo, es el más dinámico en cuanto al sector externo. No, el sector secundario.
el más dinámico del sector externo. Sector externo, ayudando a reducir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Unos 5 minutos antes de empezar, es muy importante que vean cómo funciona, porque en los libros viene una explicación larga, pero viene muy... Muy bien, entonces, eso podemos decir del sector secundario. ¿Qué tendríamos que escribir después? En segundo lugar, el sector que dinamiza la economía de Brasil, ¿cuál es? ¿Sector primario o terciario? No viene el terciario aquí. Bueno, entonces en segundo lugar estaría el sector primario, porque este está dentro, Este sigue estando en el sector secundario, el manufacturero. Por eso no lo separo. Y para finalizar el día de hoy y acabar con esta idea, en la siguiente hoja nosotros vemos ahora el valor de las importaciones. ¿Cuánto está cobrando Brasil por el dinero de los productos que vende al resto del mundo? En dinero, ¿cuánto está cobrando? Acuérdense que en la teoría, el dinero que uno gana por lo que vende, debe pagar lo que uno compra. Como eso no ocurre, por eso decimos que hay un déficit de la balanza comercial, ¿de acuerdo? O sea, siempre vendemos menos de lo que compramos en términos de dinero. Como hace rato veíamos, ¿no? Brasil vende miles de toneladas de caña de azúcar, pero genera muy poquito valor agregado. ¿Y qué estará ocurriendo con lo que compra? Vamos a ver. Bienes de consumo, y dice bienes de consumo duraderos y no duraderos. Y ahí vienen dos. Los bienes de consumo duraderos, les explico rápidamente, básicamente se refieren a la maquinaria que importan las empresas de Brasil para producir. Básicamente eso se refiere cuando vean, sí, bienes de consumo duradero, básicamente es maquinaria o lo que llamamos bienes de capital. Son edificios y todo eso, pero los edificios no se pueden importar. Lo que sí se puede importar es pues, la maquinaria que utilizan las empresas. Todos los países de América Latina somos receptores de la tecnología del mundo más industrializado, y Brasil no es la excepción. Entonces ahí dice, por eso se separa, ¿no? Bienes de consumo duradero, nada más para que sepan qué es. Bienes de consumo duradero son los activos fijos que importan básicamente las empresas de Brasil. Empresas que pueden ser públicas o privadas. Y después tenemos los bienes de consumo no duraderos. ¿Qué es eso? Son todas las cosas que compran los brasileños. ¿Qué comprarán? Pues lo mismo que ustedes, porque ya les dijimos que el mundo está globalizado, ¿no? ¿Qué compran en un día cotidiano? Comida. Vestimenta. Transporte, claro. Combustible. Muy bien. Si el combustible viene de otra parte del mundo, va a estar registrado ahí, pero si no, no. Y lo mismo con el transporte. ¿El transporte en Brasil estará sujeto a la importación? No. ¿Cuándo sí? Cuando un país dice, quiero que me construyas aquí un tren, ¿no? Y entonces ese país va y lo construye una empresa privada, y entonces eso sería una importación, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que veríamos ahí entre esos bienes que están consumiendo los brasileños? Sí, efectivamente, comida, ropa, que viene del resto del mundo, internet, obviamente combustible, bueno, siempre y cuando, no, porque está separado. Por lo tanto, en esos bienes de consumo no duradero no está el combustible. Viene aparte.
aquí donde, aquí donde dice bienes de consumo no duraderos. ¿Qué es? Son teléfonos celulares que compran todos ustedes, computadoras que compran todos ustedes. ¿Qué más compran del resto del mundo? Hace rato dijeron, ¿no? Netflix es un servicio importado. Telefonía, sí, el servicio de telefonía y el hardware y el software, ¿no? ¿Qué más? Automóviles. Los automóviles no están separados, ¿no? Por lo tanto, también los automóviles, aunque muchas veces los pueden poner en los duraderos, pero no siempre son tan duraderos. Depende de la clasificación contable, ¿no? ¿Qué más? Bueno, todo eso que compramos cotidianamente, yo los invito a que el día de hoy, a todos aquí y allá, lleguen a su casa y vean otra vez lo mismo que decíamos, ¿no? ¿Cuántas cosas ven a su alrededor son hondureñas y cuántas son importadas? Ajá. Vean desde la televisión, la cocina, la comida que está dentro del refrigerador, el refrigerador, todos los programas que ven en la televisión, los contenidos que descargan de internet, vean qué es hondureño y qué es extranjero. Todo eso es consumo internacional, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, todo eso está ahí registrado como bienes de consumo no duraderos. Por eso quiero que vean la magnitud que tiene y la importancia que tiene el rubro que dice bienes de consumo. Y luego dice bienes intermedios y materias primas. Esto no es maquinaria y no es lo que compramos las personas. Son los insumos que compran las empresas para ser transformados y garantizar la producción en el futuro. Materias primas básicamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que está ahí. Bienes intermedios. Por ejemplo, para que entendamos lo que es sectorial del PIB, habíamos dicho, ¿no? En el sector primario, yo siembro y cosecho trigo, sin valor agregado. En el sector secundario, lo transformo en harina. Y en el sector terciario, lo vendo como pan. ¿Sí me expliqué con esa analogía reducida? ¿Ah? Hagan de cuenta que a eso nos referimos acá. Y luego bienes de capital, que también son bienes que utilizan las empresas y bienes que no sabemos así específicamente qué son, ¿de acuerdo? Entonces, vean el dinero. Ese dinero, comparen un año el que sea. ¿Cuánto valen las exportaciones de Brasil en 2016? ¿Alguien aprendas este número o apúntenlo ahí, por favor? 137.557 para 2016. ¿Alguien ya lo apuntó y se lo aprendió? ¿Cómo es ese número en relación a este número? ¿Mayor o menor? ¿Cuánto es el que apuntaron? 137.000, doctor, y este es 180, es menor el que apuntamos. ¿Qué significa eso? Lo que ya sabíamos. Lo que Brasil obtiene de dinero por los productos que vende es menor del dinero que gasta en los productos que compra. ¿De acuerdo? Por eso tiene un déficit en su cuenta corriente de la balanza de pagos, lo cual ya sabemos no es para espantarnos. En casi todos los países del mundo eso ocurre. La cosa es cómo hacen para pagar ese déficit. Y la respuesta está en la cuenta de capital de la balanza de pagos, que mañana vamos a analizar en su parte del arribo de capital en inversión extranjera directa e inversión extranjera indirecta. Y ahí vamos a comparar ese número con este número para ver cómo se está pagando y analizar las reservas internacionales de Brasil y ver si está propiciando eso una presión en su tipo de cambio para analizar la política cambiaria, para ver si por culpa de esto tienen que estar depreciando su moneda o la tienen que estar apreciando o revaluando, cualquiera de las tres cosas. Si nadie tiene... ¿Alguien tiene una duda? Doctor. ¿Sí? Creo que me perdí un poco. En 2016, en millones de dólares, decimos que Brasil importó 137.557 millones de dólares.
¿cierto? ¿No? No. A ver si me ayuda, que sí me perdí. Es que nada más es una parte. Aquí hay que sumarle lo demás. En A8 tenemos que Brasil en 2016 exportó 185.280. ¿O cómo es? Sí, pero falta sumar lo demás, porque si no, por eso ya vi dónde tiene la confusión. Ok. Ahí no sumamos todo. En la A7, para que no se quede con la duda el día de hoy, ese dato que dice menos 23.530 millones de dólares es la diferencia. Porque si no le va a salir positivo en la otra. Falta sumar todo lo demás. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Era el comparativo parcial. Súmele todo lo demás y le va a dar esa cantidad. No le da. No. ¿Verdad? Sí, lo que pasa es que en la otra hoja nada más están algunos bienes. Doctor, hola. Doctor, tenemos aquí una consultita en Choluteca. Sí, dime. Es que estábamos escuchándolo y usted afirma que el déficit se genera porque ellos están importando más de lo que están exportando. En dinero. En dinero. Pero no logramos encontrar los valores con Wilson aquí, con Marcela. Nos perdimos ahí. Si nos puede ayudar un poquito a reorientarnos ahí, por favor. Sí, está en la 7. Esa es la 7. Pero en la A7 se muestra que el valor de las exportaciones de bienes es mayor, doctor. Ahí es donde estamos algo perdidos. Aquí donde dice 184.000 y Sí. menos 139.000. Abajo del cuadrito que yo puse amarillo. Sí, porque como son importaciones y se fijan el número es negativo. Por eso da menos 23.530. Está calculando la diferencia ahí. ¿Ya vieron? Sí, o sea, está el 139.416 y está el 184.453. Sí. Porque falta asignar todo lo demás. No se puede ver. Sí, ya sé dónde está su duda. ¿Sí les queda claro por qué el rubro de importaciones aparece negativo? Eso sí, doctor, es porque genera un pasivo, por así decirlo, hacia la balanza.
nada más hacia la diferencia entre lo que se importa y lo que se exporta, pero lo que pasa es que no están considerando todo. Todavía nos falta considerar dentro de la cuenta corriente la parte de los créditos del sector externo, que está el pago de servicios, y nos faltan otras cosas todavía más abajo, antes de entrar en lo de cartera. Hasta ahí. Todo lo que está seleccionado ahí son los datos completos que deben considerar para encontrar la diferencia entre lo que se importa y lo que se exporta. Guárdenlo así, no se les vaya a olvidar, y mañana si quieren lo revisan. Por ahí empezamos, por revisarlo. Pero no se les vaya a olvidar. Para que les explique completo. No se les vaya a olvidar preguntarme. ¿Sí queda claro? Algo, doctor. Algo. Mañana ahí empezamos, ¿les parece? Más que claro, doctor. Mañana con eso iniciamos. Eso sí. Puntuales, ¿eh? Esperemos que sí. Hora suiza. Puntuales, a las 6 de la mañana. No, a la 1 de la tarde. ¿Sí? Perfecto, doctor. Bueno. Nos vemos mañana entonces. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Descansen todos. Buenas noches, doctor. Que descanse.